Los lugares de interacción de los entes educativos en la sociedad mexicana son las instituciones educativas. En ellas, los hechos educativos, entendidos como todos aquellos acontecimientos que suceden en el aula, determinarán los modos de ser de alumnos y profesores. La importancia del análisis de la labor docente recae en los niveles de concreción del currículum, sea como currículum base, proyecto educativo de centro o programación, conocidos en la práctica docente como currículum oficial, proyecto escolar y avance programático, respectivamente. Pues de ello depende que las decisiones individuales del docente en servicio y su modo de ser impacten en la formación y el modo de ser de los alumnos. Es imperativo que los docentes reconozcan que el dominio de los contenidos del área de conocimiento ya no es suficiente, pues se ha caído solo en la enseñanza de conceptos aislados y descontextualizados de sus específicos procesos de construcción y elaboración teóricos, priorizando la enseñanza de habilidades y destrezas. Esto hace insoslayable la necesidad de la profesionalidad y competencia técnica de los docentes. Actualmente, una gran cantidad de docentes siguen creyendo como único su estilo de enseñanza. Y quizás lo sea, pues para ellos es funcional. Sin embargo, están rebasados por su lentitud en el aprendizaje, las técnicas de memorización, repetición y decodificación en la enseñanza, por otras que se ha demostrado son más eficientes, propuestas por las teorías contemporáneas del aprendizaje, como el constructivismo y el desarrollo de las competencias, que permiten el aprender a aprender en los discentes y llevarlos así a la metacognición. El desarrollo de una competencia va más allá de la simple memorización o aplicación de conocimientos de forma instrumental en situaciones dadas. La competencia implica comprensión y transferencia de los conocimientos a situaciones de la vida real. Exige relacionar, interpretar, inferir, interpolar, inventar, aplicar, transferir los saberes a la resolución de problemas, intervenir en la realidad o actuar previendo la acción y sus contingencias, es decir, reflexionar sobre la acción y saber actuar ante situaciones imprevistas o contingentes. La exigencia es entonces reflexionar sobre lo que se les enseña a los discentes, cómo reciben ese conocimiento y cuándo se posibilita su utilización fuera del aula, es decir, si ese conocimiento es suficientemente significativo que les permita superar el conflicto cognitivo provocado por el docente en el aula y puedan reestructurar sus estructuras mentales hacia la construcción de un conocimiento más elaborado para interpretar correctamente la realidad a la que se enfrentan cotidianamente. La tarea evidentemente es muy compleja, pues se carece de docentes que vivan la práctica educativa como el resultado de la reflexión continua, de la autoobservación de su modo de ser y de la autogestión en el hecho educativo. El quehacer docente es más una práctica por sentido común que una actividad fruto de la autocrítica, lo que refuerza el imaginario colectivo de que los docentes son reproductores de conocimientos áridos, llenos de una retórica desgastante, que solo llevan al discente hacia la credencialización, dejando de lado el desarrollo del pensamiento innovador y creativo. Es cierto también que las instituciones educativas, conformadas hasta ahora como lugares de encierro, no posibilitan el sentido crítico sobre lo que se aprende o lo que se enseña. El papel del docente debe recaer en proporcionar las pautas para aprender lo implícito, ya que no hay educación que garantice la formación del buen sentido o de juicio acertado. Más bien, es la experiencia la que explicita lo implícito en esa educación. El trabajo en el aula sigue centrado en el depósito de contenidos en los alumnos, a lo que Freire llamó la concepción bancaria de la educación,
manteniendo el hecho educativo en la simulación. Aún más grave es que el docente ha permitido ser relegado a un agente que pone en ejecución un conjunto de reglas y operaciones para la transmisión de unos determinados contenidos científicos o ideológicos, o sea, de unos discursos, pero sin tener conciencia de las implicaciones ocultas o la estructura de las relaciones que se ponen en juego en el proceso que él realiza. Es necesario entonces superar la etapa transmisionista del conocimiento y la idea de ejecutores pasivos del currículum base, por lo que el docente debe voltear a sí mismo y hacia su práctica, reflexionar sobre el hecho educativo y remitirse obligadamente al discurso pedagógico. Debe dar coherencia a su práctica. Esto revelaría, ante todo, juicio, buen juicio o buen sentido. Su razonabilidad o su sensatez rinde frutos, produce resultados que no son sino los descubrimientos o los logros que hacen progresiva y progresista su tradición de investigación-acción. Es necesario entonces recordar que enseñar bien no es desplegar las estrategias instrumentales y metodológicas más eficaces, sino hay que disponer de un saber pedagógico apoyado en la reflexión crítica, holística e interdisciplinar sobre el proceso formativo que adquiere una importancia fundamental y no meramente curricular o estratégica. Ahora bien, las instituciones educativas, al ser los espacios donde confluyen e interaccionan los docentes, son los lugares propicios para formar comunidades de aprendizaje hacia la investigación-acción. Esto hace obligatorio proporcionar tiempos, espacios y recursos que posibiliten los cambios en la enseñanza. Las instituciones educativas deben trastocar su dinámica interna, pues con las actuales formas de organización desarrollan tareas en una forma diametralmente opuesta. La escuela actual mantiene roles fijos, espacios y tiempos rígidamente determinados. Es rutinaria y memorística. No es polémica, ni creativa, ni emprendedora. Sacraliza lo homogéneo y castiga lo heterogéneo. Se desentiende, salvo casos excepcionales, del saber hacer y del ser. Le impone al aprendiz qué debe saber y cuándo y cómo lo debe aprender. Por último, es ruidosa e inútilmente multitudinaria. La escuela, lugar donde se conforman las comunidades educativas, se encuentra entre las relaciones que tienen la familia y la sociedad. La familia la concibe como una comunidad complementaria de sus funciones como educadora o como subsidiaria de lo que en su seno debería enseñarse, y la sociedad, a través de la administración oficial, la forja como una institución delegada que facilita los saberes. A pesar de esto, es un sistema social autónomo en donde los agrupamientos de profesores y alumnos, entre otros, interactúan haciendo convivir sus liderazgos y grupos entre iguales. En correspondencia al debilitamiento de la familia y las nuevas características de la organización social, la cual obliga a una distribución masiva de información por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a una movilidad económica y social, el desafío de la escuela es mayor, pues es el lugar en que las comunidades educativas y de aprendizaje docente se forman y donde ellos mismos conviven, dialogan, planean de manera prospectiva. Esto les exige ser creativos, intercambiar ideas y trabajar en equipos de individualidades muy sólidamente formadas. Luego entonces, sería válido regresar al objetivo etimológico de la escuela, escolé, el momento de recreo, incluso de diversión. El nuevo enfoque por competencias representa
retos importantes para la docencia y para los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en virtud de que implica el rompimiento con prácticas, formas de ser, de pensar y de sentir desde una racionalidad. Este enfoque se plantea como una alternativa para el diseño curricular, mismo que involucra aspectos como una metodología, en la cual se pondera el saber hacer con fundamentos constructivistas y de aprendizaje significativo. No es el hacer por hacer, o conocer simplemente como acumulación de saberes. Es un saber hacer en la práctica, pero motivado en un aprendizaje significativo que se transfiere a situaciones de la vida real y que implica la resolución de problemas en la práctica. Luego entonces, la tarea de los docentes será, de una manera consciente, entrar a los procesos de darse cuenta de la situación que vive el sistema educativo mexicano, en toda su complejidad, y comenzar a decidir racional, analítica y reflexivamente el lugar y a los entes sobre los que le corresponde impactar. Debe darse cuenta que como parte de un sistema, su profesionalidad y competencia técnica en la concreción del currículum impactarán en todo el sistema. El moldeamiento del currículum es un buen punto de partida para reflexionar sobre el quehacer cotidiano en el aula, ya que el contexto social, el entorno de la institución educativa, el ambiente del aula y los modos de ser de los alumnos son tocados tangencialmente por lo que el docente haga con el currículum base y donde las formas de concretar las estrategias de enseñanza, sus iniciativas personales, su traducción pedagógica y sus constructos personales y familiares modificarán y formarán, quizás para toda la vida, a sus estudiantes.